paciencia. Acompáñame en mi andar, aunque a veces tenga miedo, buen José, con amor enséñame a permanecer. Pule y limpia las heridas de mi ser, quiero entrar limpio y perfecto ante el Rey. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestra consagración a San José, que ya casi se acaba. Entonces es como que, ay, sí, qué alegría que ya vamos a terminar, pero también como que, ay, qué tristeza que vamos a terminar. Es como sentimientos encontrados. Bueno, entonces vamos a iniciar como siempre con nuestra oración al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro acto diario de consagración a San José. San José, esposo de María, Padre virginal de Jesús y mi Padre espiritual, me consagro enteramente a ti, abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso. Instrúyeme en la sabiduría de los santos. Protégeme de los engaños del enemigo. Ayúdame a no pecar. Y si hoy expirara mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús y María. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con el día número 21 y el tema es José Fidelísimo, ruega por nosotros. La Iglesia admira la simplicidad y profundidad de su fe, de San José, San Juan Pablo II. Sabemos que para tener fidelidad también tenemos que tener un montón de cosas. Tenemos que conocer a quién le vamos o a qué le vamos a tener fidelidad, pero también tenemos que tener fe. Entonces ya vamos a empezar a explicar, pero ¿por qué? Iniciamos hablando de que el venerable Fulton Sheen decía que en el matrimonio hay 3 anillos. El primer anillo es el de compromiso, cuando el novio va y le dice a la novia, nos vamos a casar, y le regala un anillo, pues todo lo romántico, que se pone de rodillas, bueno, ese sería el primero. El segundo anillo es el anillo de bodas, cuando ya están en el altar, en el matrimonio, te entrega el anillo, le entrega el anillo, prometo hacerte bien, todo ese montón de palabras hermosas que decimos. Y el tercer anillo, que es un anillo muy bonito, ¿cuál crees que pueda ser el tercer anillo? No sé, Dios. Eso creeríamos todos. Ah, el tercer anillo es Dios, qué cosa tan hermosa. Pues sí, pero no. O sea, Dios es como el todo, siempre, todo el tiempo. Pero no, el tercer anillo nos lo explican acá de una manera muy bonita. Y es que el tercer anillo es el del sufrimiento. Y hace énfasis o eco diciendo, los que están casados saben que esto es cierto. Cuando inicia el matrimonio, normalmente, pues hay en ocasiones que pronto no se da, pero las personas se van de luna de miel, entonces empieza pues el matrimonio, digamos como vamos a recargar ese matrimonio que inicia, entonces sí, el viaje, todo hermoso, maravilloso, perfecto, se vuelve, digamos como por decirlo de alguna manera, la realidad, entonces empieza ahí sí el camino de construcción, que si bien es un camino muy bonito, muy hermoso, muy maravilloso y que recomendamos impresionantemente, no, pues digamos tampoco nos podemos hacer como los ciegos sordomudos y decir, no, es que todo es hermoso, divino, venga, vivamos solamente de amor, no, o sea, tenemos que tener claridad que el matrimonio
no nos quita la humanidad, seguimos siendo personas humanas, con complicaciones, con momentos difíciles, con enfermedades, con momentos familiares complejos, el tema económico y muchas más cosas. Entonces también dice que todo el tiempo pues está pasando también por pruebas difíciles. Y ojo, tampoco es solamente limitarlo al matrimonio, es en todo, en el estudio, en el trabajo, en la vida personal, en absolutamente todo. Solo que en ese momento lo estamos pues como explicando en el matrimonio. Está cargado de tribulaciones, pero que si nosotros nos encomendamos a Dios, pues esos momentos complejos son un poquito más llevaderos. Pero entonces después dice y hace énfasis, pero para que un matrimonio funcione se necesita muchas cosas, muchísimas cosas, pero especifica también 3 y dice amor mutuo, sacrificio y fidelidad. O sea, esas 3 son pues súper importantes. Obvio, esa la comunicación, esa no sé qué, un montón de cosas, pero esas 3 son, o sea, son súper importantísimas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además de eso nos hace como un paralelo y nos dice que nuestra relación cristiana con Dios es un matrimonio espiritual. Y por ser un matrimonio espiritual tiene estas 3 mismas características: amor mutuo, sacrificio y fidelidad. Nosotros tenemos que amar mutuamente a Dios como Él nos ama. Pues por supuesto no vamos a comparar, vamos a decir, ay, vamos a amar igual a Dios como nos ama Él a nosotros. No, pero digamos sí corresponderle ese amor, que ya hablamos en anteriores momentos. ¿Cómo correspondemos a ese amor? Entre las cosas que hagamos del día a día, además de eso, en la Eucaristía Dominical, bueno, todo ese montón de cosas, buenas prácticas como esta que estamos haciendo, todo ese montón de cosas, eso agrada a Dios. Entonces acá le estamos correspondiendo ese amor mutuo. Sacrificio, hay cosas que nos cuesta hacer, o sea, hay cosas que nos da o sea, que hay demasiada dificultad para hacerlas. Y se los voy a poner con el ejemplo, pues como para que entienda. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí, por ejemplo trabajar, si no trabajamos no comemos, hay que hacerlas así nos cueste mucho, madrugar o trasnochar, lo tenemos que hacer. Lo mismo también nos pasa en algunos momentos donde tenemos que hacer un sacrificio por amor a Dios. Por ejemplo, tenemos que ir a la Eucaristía si haya trasnochado trabajando, haciendo tareas, trabajos o haciendo otras actividades. Entonces ese sacrificio. Y la fidelidad, pues que yo creo que no hay que profundizar mucho, porque es estar con Dios a pesar de, y digo a pesar de porque muchas veces nosotros decimos, no, yo soy súper católico, católica, no, mejor dicho, un Sor Carolina, Sor Cristian, pero donde digamos es como la fidelidad, no es la palabra, pero como para que me entiendan, donde es como puesta a prueba, cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Dónde está nuestra fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio? Cuando se está pasando por momentos difíciles. Muy bien lo decimos en las promesas de prometo serte fiel en la enfermedad, en la pobreza. O sea, ahí es donde más nos cuesta serle fiel a Dios también. O sea, en el tema humano, pues es donde hay que profundizarlo, ¿cierto? Pero en el tema espiritual también. Nosotros sí decimos, ay, sí, yo creo en Dios, pero cuando nos da un cáncer y nos dicen, mañana te morís, o sea, nosotros decimos, bueno, si me voy mañana, pues bueno, bendito Dios, alabado sea, ¿no? O sea, muy seguramente nosotros somos de los que, pues, echamos un paso atrás. Lo mismo que en la adversidad, lo mismo que en los momentos difíciles. Entonces nosotros estamos llamados a esa fidelidad. ¿Y esa fidelidad de quién la aprendemos? De nuestro amigo San José. ¿Por qué de San José? Porque con San José aprendemos que él le fue primero fiel a Dios, y segundo, fiel a su esposa. Pues, obvio, no vamos a hablar de la fidelidad que tuvo con Jesús y todo eso, pero solamente vamos a hablar en este caso de Dios y de su esposa. Él le fue fiel a los dos, en todo lo que hizo, en todo lo que actuó, en todo lo que se movió, él siempre fue como súper fiel. Entonces, cuando hablamos de San José y de la virtud de la fidelidad, entonces también hablamos de la fe. ¿Por qué? Porque una de las virtudes teologales es fe, esperanza y caridad. La fe es la que nos hace, digamos, cumplir la virtud de la fidelidad, porque es esa certeza de lo que yo no veo, pero que yo estoy comprometido a creer. Entonces, vamos a alejarnos un poquito como de la fidelidad como la hemos visto solamente como en relaciones de pareja, que siempre digamos que la anclamos a que es una relación de pareja. Pero la fidelidad, como lo dice Caro, también es esa fidelidad que tenemos a Dios, esa fe que tenemos hacia Dios.
esa fuerza que nos une y nos ancla a Dios, a cumplirle a Dios, a mantenernos firmes para Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Será que somos fieles a Dios? ¿Será que tenemos la suficiente fe en Dios? Y entonces aquí es donde viene como una parte importante y dice, San José es profundamente piadoso, rezó mucho por la llegada del Mesías. Beata Ana Catalina de Mérich. San José empezó su camino de fe antes incluso de que a él se le fuera revelado que el Mesías iba a estar en su hogar. Él fue una persona que cuando se le dio en obediencia de esposarse con María, en su fidelidad a Dios dijo, bueno, ya conocemos que la Virgen y él pues habían guardado su voto de célibe, entonces pues ahí también empieza la fidelidad a Dios primero, porque ambos habían hecho un voto a Dios y ahí empieza la fidelidad y la fe. Entonces él empieza a ser fiel, a orar desde antes, sin él saber que él iba a ser el Padre en la tierra del Mesías, del Salvador. Pero esa fidelidad que él, a pesar de lo que pasó, porque ellos tenían un plan de vida, Dios les dijo, vea que es que yo tengo otro para ustedes. Ellos dijeron, listo, lo acogemos, seguimos fiel a lo que te prometimos juntos, acogiendo tu plan. Qué belleza, ¿no? Y entonces ahí ya Dios dijo, total, o sea, me agradan total, o sea, están haciendo una cosa de que es negarse a sí mismos, están avanzando, y eso es fidelidad, mantenernos firmes a Dios a pesar de las tribulaciones. Pero entonces no basta solo con creer en esto que le estamos diciendo, en decir como, bueno, sí, conocemos de la historia porque el niño Jesús nació de María y José, ¿cierto? Pero no basta solo con creer quién es Jesús, porque pues para eso sí están los libros de historia, ¿cierto? Acá hay una parte que dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿De dónde salió esa frase tan hermosa? De Hebreos. De Hebreos 11:1. Pero muy bien, eso lo entendemos, acá no vamos a profundizar en qué es la fe y por qué es tan importante. Eso pues es irrelevante en este momento porque se supone que entendemos qué es la fe. Pero escúcheme en esta. Dice, un cristiano está llamado a tener fe en Jesús y a confiar en Él. Reconocer quién fue Jesús no es suficiente. Los demonios también lo reconocen. Eso lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas. Pero ellos no lo aman ni confían en él. San José, por otro lado, es un modelo de fe y confianza. ¿Cómo así, Cristian? Explícame lo de los demonios. ¿Cómo así que lo conocen, pero no, pero como que sí, pero que no? Me perdí. Pues nosotros no nos basta solamente con decir que creemos en Jesús porque conocemos y sabemos de Él. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, Dios, pues Jesús tiene varios enfrentamientos con algunos demonios y ellos conocen las Escrituras, conocen la palabra, ellos han leído, conocen, saben quién es, la saben de memoria, la recitan, pero ellos no confían en Él ni lo aman. Entonces no basta con creer, con leer y decir, no, sí, yo creo en Dios, yo leo la Biblia. No, sí, yo creo en Dios, sí, yo lo conozco. Si no lo amo, si no lo doy a conocer, si no experimento una verdadera confianza. Y se puede decir que los momentos en los que nuestra vida más se encuentra al límite es donde más descubrimos la misericordia de Dios, donde en realidad aprendemos a querer, a amar y valorar a nuestro Salvador. Entonces no basta solo con saber quién es, no basta solo con leer, hay que adentrarnos más en la confianza. Y aquí un dato para que lo anoten grande. Nuestro Padre Espiritual, San José, es el camino para aprender la confianza en Dios, sobre todo en Jesús, su Hijo. Nosotros decimos que conocemos, que sí, que tan católicos, no sé qué, pero mire lo que acaba de decir Cris. San José ejerció una fe activa, confiada y fervorosa. Eso fue lo que lo llevó finalmente a ser una persona, pues a tener una fidelidad real a Dios. Para nosotros es muy difícil permanecer en fidelidad a algo o a alguien que de pronto no conocemos. O sea, si yo no lo conozco, yo como le voy a guardar fidelidad. Pero si yo lo conozco, yo le voy a guardar fidelidad. En este caso, pues digamos en el caso del matrimonio, a Cristian, pues porque sé quién es, lo conozco, entonces para mí es mucho más fácil guardarle fidelidad. San José tenía una confianza tan absoluta en Dios que confiaba en su Hijo.
Incluso al verlo chiquito, él sabía que él era el Salvador, que de él vendría la salvación a este mundo. Y aunque él pequeño, pues que se iba a dimensionar. Y digamos que en su, poquedad humana, porque no entendemos las cosas de Dios, San José no dudó ni desconfió del poder de Dios en el Mesías, en el niño Jesús, ¿cierto? Entonces él lo hizo, confió cuando él era niño, confió cuando lo vio explicándole los doctores en el templo, sabía que él hablaba palabra de Dios, que era el mismo Dios, y confiaba en él, aunque era su padre, aunque cuidaba de él. Confió, imagínense, en cómo habrá confiado y cómo se habrán puesto, y eso es algo que yo de hecho hace poco hablaba con Caro, cómo habrán sido las tertulias y los ratos chéveres en el taller, cuando Jesús empezaba a crecer como adolescente, a los 20, 21 años, cuando trabajaban la madera y se ponían a hablar de Dios, y me imagino como ese amor con el que lo miraba José, y se ponía a pensar como, wow, es que es el mismo Dios, y cómo lo adoraba y lo contemplaba, porque aunque era su hijo, era Dios. Y entonces, cuando nosotros en las bodas, pues los que estamos casados, hacemos nuestros votos en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, José también lo hizo con Jesús. José también estuvo en la tristeza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Entonces, voy a leer esto que es muy bonito. San José fue fiel a Jesús en los momentos buenos y en los malos. Cuando Jesús nació en Belén y cuando se perdió en el templo de Jerusalén. Cuando San José fue fiel a Jesús en la salud y en la enfermedad. Le enseñó a ser buen carpintero y cuando exhaló su último aliento en sus brazos. San José le fue fiel a Jesús en la riqueza y en la pobreza. Cuando los magos le llevaron el oro a Jesús y cuando el oro se terminó y tuvieron que vivir en la pobreza en Egipto. Entonces mire que en todas las circunstancias él mantuvo su fidelidad a Jesús, a su promesa, a la promesa de Dios. Él era el Mesías y José lo sabía, aunque no lo entendía, porque no lo entendieron sus discípulos en el momento en que él les hablaba y todo lo entendieron cuando resucitó. Nosotros porque ahora nos llegan los evangelios y lo sabemos desde chiquitos, pero imagínense la zozobra de que a uno le digan algo que uno no entiende porque nunca ha pasado, pero él aún así tenía una confianza infinita y seguía adelante. La invitación en este día que se nos hace específicamente es que aprendamos a tener esa fidelidad que tuvo San José con su hijo Jesús, que nosotros aprendamos a tener esa fidelidad hacia Jesús, que dejemos de ser tan infieles, porque nosotros somos infieles con nada, o sea, nos presentan cualquier cosa y salimos, o sea, nos vamos muy rapidito. Entonces esa es la invitación que se nos hace este día, a que permanezcamos en esa fidelidad. Porque el mundo en la actualidad no quiere que tengamos fe en Jesús, que tengamos fidelidad por Él. Obvio, usted diga que es católico para que se burlen de usted, para que lo que ya hemos hablado en momentos anteriores, o sea, está súper, pues te quedas como en el siglo III, eso ya no existe, eso ya no pasó. Entonces es muy bonito que nosotros aprendamos de eso y digamos, aunque nos cueste, porque hay cosas, y ojo con lo que voy a decir, hay cosas que de pronto se ha practicado por ignorancia, se practican porque de pronto es complejo o ha sido complejo. No voy a decir que no, pero lo que no es de Dios, no es de Dios y punto. Así de sencillo, así nos cueste porque hay muchas cosas que nos cuesta. O sea, por poner, digamos, temas polémicos, o sea, el aborto es malo, el aborto es pecado, nosotros como católicos no podemos promover el aborto, entre otras cosas que ya cada uno sabrá de pronto con qué está luchando. Esa es la invitación en este día, que San José nos ayude con esa lucha que de pronto tenemos, con ese de pronto ese pecado que se cometió en un pasado por ignorancia y por lo que sea. Entonces es importante que tengamos eso como súper presente. Hay otra partecita que queremos leer de acá que dice: Imita la fe y la amorosa confianza de San José. Sé inquebrantable, confiado e intrépido en tu fe. ¿Por qué nos dice esto? Porque es que a nosotros no nos interesa la recompensa de acá. Es que la recompensa que nos dan los hombres es muy poquita, es muy básica.
la que nos espera en el cielo es la grande, por la que vamos a trabajar, por la que tenemos que meterle toda la ficha, como se dice aquí. Entonces esa es la invitación. Si de pronto estamos equivocados o estamos en un camino que de pronto sabemos y somos conscientes que nos está desviando, pidámosle a San José esa gracia de permanecer en la fidelidad y en la fe hacia su Hijo Jesús. San Juan Pablo II en esto nos ilustra demasiado bello y dice: es precisamente la intrépida fe de San José lo que necesita la Iglesia de hoy para dedicarse con valentía a la urgente tarea de la nueva evangelización. Es esa confianza la que necesitamos para poder llevar a Jesús a todas partes. Y aquí con esto pasamos a la maravilla, que la maravilla de hoy es una maravilla. Literal. Porque habla de adorador de Cristo, o sea, José, adorador de Cristo. Cuando yo leía esta maravilla con Cado, caíamos en cuenta de un montón de cosas, como ella decía ahorita, que son obvias, que nosotros decimos, pues, claro, o sea, sí, pero que no caemos en cuenta. Y entonces aquí les voy a empezar a hablar un poquito. Y dice así: ¿cuántas veces San José, como gorrión solitario, habrá anidado en el techo de ese santo templo de la divinidad, contemplando al divino niño durmiendo entre sus brazos y pensando en su eterno reposo en el seno del Padre Celestial? Beato Guillermo José Chaminade. Entonces, imagínense una tierna escena donde el niño está dormido en su cunita y es San José quien lo ve ahí. Entonces se convierte, y aquí se pone algo muy lindo, y es que se convierte San José en el primer adorador. Si bien sabemos que María, digamos, el primer sagrario, es el arca de la alianza porque contuvo a Jesús, al Salvador, entonces nosotros sabemos que nosotros en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, pues el cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo, Jesús mismo, se guarda en el sagrario. Pues María era el sagrario de Jesús. Entonces, ¿quién era el primer adorador de esas custodias, de esos templos de adoración? Pues San José. Su casa en Nazaret se volvió la primer capilla, pues una de las primeras capillas de adoración permanente, porque permanente estaba Jesús, cuerpo y sangre presentes, vivos. Por Dios, o sea, la cosa más bella de este mundo, o sea, tenemos que pedirle a nuestro Padre San José que nos enseñe a ser verdaderos adoradores, en el silencio, en la contemplación, en el trabajo, en el descanso, o sea, todo. Entonces es demasiado bello. Si estas prácticas, como lo es la consagración a San José, no nos está enamorando más de Jesús, no nos reconfirma el amor que tenemos hacia nuestra Madre, la Virgen María, olvídense, en empaque, vámonos, apaque ya por favor, porque es que este tiempito se está perdiendo. Miren que nosotros cuando vamos a la Eucaristía, vamos porque estamos sedientos, o sea, imagínense que nosotros estamos en el mundo y el mundo es un desierto, y que cuando vamos a una iglesia, a la Eucaristía, nosotros estamos yendo a un lugar donde sabemos que nos van a dar un vaso de agua súper frío. Entonces nosotros llegamos secos, súper secos, recontra secos, o sea, mejor dicho, imagínense lo más impresionante, la sequedad más tremenda. Y nosotros adoramos el cuerpo y la sangre de Jesús. Miren qué bonito, y que era lo que les decía ahorita, Cris y yo caíamos en cuenta que es muy obvio. O sea, María cargó el cuerpo y la sangre de Jesús, que es precisamente lo que nosotros vamos a ir a buscar, es todos los días. Bueno, cuando vamos a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces hay una parte pues súper linda, profunda, que ya vamos a, pues para no adelantarme, que dice, pues que hablan cómo se llamaba eso, pero yo no lo voy a decir porque yo no me sé pues como bien ese nombre, pero hay una partecita muy bonita que les quiero compartir que dice: junto con Jesús y María, San José le dio al mundo la capilla de adoración más grandiosa que haya conocido el hombre, la Iglesia Católica. Gracias a María y San José, cada iglesia católica en el mundo tiene un tabernáculo donde se reserva la presencia real de Jesucristo, Cristo presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que hablamos también Cris y yo, y es decir, o sea que San José estuvo por allá en un lugar, luego estuvo en otro lugar, que ya hemos hablado en qué lugares. Quiere decir que él dejó la semillita para cuando posteriormente se hiciera pues como, o se formara la Iglesia Católica, que es lo que hoy conocemos.
Es muy bonito los que tienen o han tenido la experiencia de pronto de ir a otros países y usted poder decir, ay, necesito ir a una Eucaristía, dame el horario de la Eucaristía, independiente del idioma, de la raza, de lo que sea, usted saber que la misma Eucaristía que están dando por su barrio es la misma Eucaristía que están dando en otro lado del mundo, así sea en otro idioma. Entonces es tan bonito eso de que él pues como que estuvo siempre con su iglesia andante. Entonces es de allí que nosotros reconocemos también que nosotros, la primera iglesia es la iglesia doméstica, o sea, nuestra familia, esa es la primera iglesia, porque allí conocemos a Jesús, allí conocemos y amamos a Jesús, así como la Sagrada Familia de Nazaret, que es nuestro ejemplo. Y entonces, viendo como todo esto, entonces Jesús, José y María, entonces mantenía una procesión constante, o sea, fue la primer procesión con el cuerpo y sangre de Cristo, cuando salían de aquí a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto otra vez a Nazaret, y así es como se puede empezar a ver nosotros ahorita el cuerpo y la sangre de Cristo, o pues ahorita el cuerpo, la única vez que sale de la iglesia es en Corpus Christi, ¿cierto? Que es una fiesta que instituyó la iglesia no hace mucho. Pero miren que el cuerpo y la sangre de Cristo ya viajaba y ya salía de fuera de un templo hace mucho tiempo con María y José, que eran sus adoradores, la custodia y el adorador permanente. Y entonces aquí vemos una historia muy bonita y es cuando María recibe que su prima Isabel, por revelación del ángel, está en embarazo. Entonces ella le pide permiso a José y José le dice, pues bueno. El libro nos dice algo muy bonito y es que seguramente él no quería como separarse de su esposa, entonces la acompaña. Pero no se queda porque pues San José igual tiene que trabajar, no pueden estar allá todos dos por decirlo de alguna manera fuerte, como de mantenidos. Pero sí la acompaña porque no la puede dejar ir sola. ¿Cuál habrá sido la sorpresa? Porque ya hemos hablado que el viaje era muy largo y muy peligroso, lugares rocosos y todo, y ella igual era una persona muy joven, o sea, tenía 16, 17 años, pues cómo dejar a una muchacha sola y por allá, la peligro, pues. Entonces él pues se lo acompaña y me imagino yo pues que tuvo que haber aprovechado para hacer sus vueltecitas, comprar madera, no sé, cualquier cosa, porque San José era así. Entonces, imagínense cómo habrá quedado confundido el pobre José cuando Isabel le saluda, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Lucas 1, 42, 45. Este saludo tan bonito, tan hermoso. José se quedó como... Yo quiero decir algo. Seguramente, bueno, igual todo esto está como guiado o basado por revelaciones de santos. ¿Qué es lo que hace normalmente la iglesia? Es que hay diferentes revelaciones, entonces lo que hacen es que empiezan como a atar cabos y ya después cuando tienen como algo un poquito más sólido, bueno, ya, ¿cierto? Pero por el momento son pues como invitaciones y tampoco se nos obliga a creer que literalmente fue así, pero sí nos da una luz de lo que sí pudo ser. Entonces, yo me imagino que si San José, porque pudo una hipótesis, por decirlo de alguna manera, fue que simplemente lo dejó y ya San José se fue y le dijo, ay, bueno, ahí le encargo a María, hasta luego, y se fue. Y ya no alcanzó a escuchar, pero otro dice, tal vez escuchó el saludo donde dice este saludo tan especial, entonces San José pudo escuchar, entonces yo le decía a Cris, y yo pues igual él era hombre también. Pues por supuesto, y aunque él sí era súper inteligente, nosotros somos más bien lenticos y tenía muchas cosas, yo le decía a Cris, y yo él de pronto escuchó el saludo, y como hay veces los hombres que pasan de largo algunas cosas, como que no le prestó importancia, y él siguió adelante. Pero también es muy bonito porque si de pronto sí le prestó atención, pues se hizo como que la cosa no es con él, y dijo, ¿de qué estará hablando esa Isabel? ¿De qué estará diciendo? En fin, y no le prestó mucha importancia, y de pronto ahí fue donde quizás se quedó meditando, y ahí sí, continuó. Entonces, como él de pronto pudo escuchar el saludo, ahí es donde también reforzamos el hecho de que él no quiso dejar a María porque dudaba de su virginidad, sino porque cuando María llega en embarazo, 3 meses después de que estuvo donde Isabel, que ya se ve la barriga, San José la ve inmediatamente, recuerda el saludo que le hizo Isabel y dijo, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a verme?
Es ella. Es ella. ¿Yo qué estoy haciendo acá? El mismo pudor que tuvo Isabel al decir, ¿usted por qué viene, María, si es la madre de mi Señor, a verme, si yo soy indigna? Lo mismo que Isabel le hizo, hace José, dice, yo soy indigno de vivir con la madre de mi Salvador, ¿qué hago aquí? Salgo y me voy. Entonces, ahí es donde se refuerza la teoría de que José nunca dudó de la virginidad de María, sino que antes tenía un celo y un respeto por la presencia de Dios que habitaba en ella, que pues quería apartarse. Como sea, con toda seguridad, esa fidelidad a Dios hizo que José se mantuviera y que acompañara siempre a la Virgen y que siempre estuviera con ella en todas sus caminatas, porque con toda seguridad no fueron la primera vez que salieron a visitar a algún pariente, porque también eran una familia unida. De vez en cuando bajaban de pronto otra vez allá a visitar a Isabel, cuando ya el niño estaba más grande, con toda seguridad. Jesús y Juan jugaron, se conocían de antes, pues porque eran primos, eran parientes. Y entonces es como reconocer esa humanidad también que hay, que están cargados, porque nosotros los vemos por allá montados en un pedestal en las parroquias, en nuestras iglesias, y no entendemos que también fueron seres humanos de carne y hueso, pero que desde su humanidad fueron fieles a Dios. Ese es el llamado a nosotros también serlo. Y entonces ese ir y venir con el cuerpo y sangre de Jesús, es ese lugar donde el niño cada vez estaba, pues donde se santificaba todo, porque era el mismo Dios, y esa capacidad de adorar que tenían María y José. Y entonces hay una cosa que me parece bellísima, que se lo digo que mi cabeza hizo, o sea, impresionante, y dice, San José fue apresuradamente con María a Belén, que significa casa del pan, para que el pan de la vida eterna pudiese nacer allí. Venerable José Mitsefi. Miren qué cosa tan linda. En hebreo, Belén significa casa de pan y en árabe significa casa de carne. Entonces miren qué bello como el pan se hace carne en Belén. O sea, qué cosa tan maravillosa. O sea, literal, es el verbo que se hace carne para nosotros y que luego se convierte en pan de vida y de salvación para nosotros. Y nace en Belén. Y entonces es una cosa muy bonita porque dice, nuestro Jesús, el verdadero pan bajado del cielo, nació en la pobreza y fue colocado en un pesebre por una razón. Nuestro Señor es un rey humilde y quiso que San José lo pusiese en un pesebre porque ese lugar es donde se alimentan los animales. Entonces, mire que no es que nos esté diciendo animales, para nada, pero el lugar donde se alimentan las bestias, los animales, un lugar donde es un lugar de alimentación, nace el verdadero pan del cielo que nos alimenta a nosotros. O sea, esa humildad de Jesús, de Dios, entregar a su Hijo en un lugar tan pequeño, en un lugar para adorarlo. Y los primeros que llegaron a adorarles, y aquí les voy a contar una historia pequeñita, así, muy pequeñita, es que para el pueblo judío, al templo solo entraban personas que tuvieran dinero o que estuvieran pues en un lugar socioeconómico más bien alto. Pero nunca, jamás, sobre los jamases, ni prostitutas, porque no tenían, digamos, la pureza para entrar, aunque muchas de ellas era para poder comer, ni prostitutas, ni niños. Por eso Jesús dice como en alguna parte, dejar que los niños vengan a mí, porque los niños no podían entrar al templo, ni los niños, y sobre todo, y esto era recalcado, los pastores negados. Ellos, supuestamente, los pastores eran las personas menos aptas para entrar al templo y por eso menos queridas por Dios en el judaísmo. ¿Y quiénes son los primeros que reciben el anuncio del ángel? Porque fue un ángel el que les anunció que había nacido el Salvador, el Mesías. El ángel les anunció ¿a quiénes? Pastores. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron a adorarle? Pastores. Y después, reyes no creyentes, reyes que sabían, que eran místicos, que conocían las estrellas, que eran inteligentes, sabían que algo estaba pasando y aún así, por sobre la inteligencia humana, deciden ir a adorar al verdadero Dios, lo reconocen, que eso ya lo sabemos, que es oro, incienso y mirra, pero miren qué cosa tan bella, se reconocen al mismo Dios, o sea, ese modelo de adoración, José y María ahí adorando como sus primeros adoradores desde el vientre. Y luego los pastores, las personas más rechazadas en el judaísmo. Y luego las cabezas más cabezas, importantes, ricos, poderosos de varias partes del mundo, llegan a adorarle también. Que ahí vemos representado en su momento se creía que solo existían el Oriente,
que era donde se vivía, África y Roma, ¿cierto? Entonces, los tres magos también representan los tres continentes, o sea, todo el mundo que se conocía. Quiero que pensemos en una cosa que es como muy puntual, y es, ustedes en qué momento van y compran en la panadería un pedazo de pan y de repente ya no es pan sino es carne. Pues eso es súper difícil que pase, o sea, imposible, pues cómo se les ocurre que se va a ir a una panadería por un pan y llega con la carne, o sea, no tiene nombre, ¿cierto? O sea, queremos que entendamos, o sea, como la importancia de ese cuerpo, de ese cuerpo de Jesús que Él se nos da todos los días, si quisiéramos, pues como en el altar, y que nosotros no lo valoramos lo suficiente, pero que San José y la Virgen María sí lo hacían. Entonces se imaginan esas carnitas de Jesús caminando, impresionante, porque sí, claro, lo adoraban cuando lo tenían cargado y todo eso, pues María adentro lo tenía cargado y todo eso. Pero cuando ya nació, pues seguramente todo el tiempo no lo llevaban cargado. Me imagino que el niño salía corriendo y caminando como cualquier otro. Entonces qué bonito pues como esa parte. Hay una parte que les quiero pues como leer, que es: si los discípulos que iban de camino de Emaús fueron inflamados del amor divino por los pocos momentos que pasaron en compañía de nuestro Salvador y por sus palabras, tanto así que exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿Qué llamas de amor santo no deberíamos de suponer que se encendieron en el corazón de San José, quien conversó con Jesucristo y escuchó sus palabras de vida eterna durante 30 años? San Alfonso María de Ligorio. Ahora bien, está la Virgen María, está San José, que fueron los super primeros adoradores, y nosotros decimos, mucha gente dice, ay, no, es que los católicos, vea, esos católicos adoran a Jesús, adoran a la Virgen María, adoran a los santos, eso como se les ocurre, están súper locos, que esa gente está súper loca, súper loquísima, eso no debería de ser así. Pero acá hay una cosa que dice: ¿has oído hablar de microquimerismo fetal? Algunas veces también llamado microquimerismo fetomaternal. ¿Ustedes han escuchado eso? Díganme la verdad. ¿Ustedes han escuchado esta palabra tan rara? Microquimerismo fetal y microquimerismo fetomaternal. ¿Saben qué es eso? Pues les tenemos la perla del día de hoy. La perla. Con esta terminamos. Cristian, explícanos qué es esa palabra tan rara. ¿Usted sabe qué es eso? Pues el microquimerismo fetal es microquimerismo fetal. Muy bien. A finales del siglo XX, científicos empezaron a examinar el vientre materno. Entonces se dieron cuenta que las células del hijo, las células de su hijo, permanecían en el vientre materno por años, meses, incluso toda la vida. Toda la vida compartían células que quedaban en el vientre de la madre y se fusionaban a la madre, células del hijo, y viceversa, el hijo también tenía células de la madre. Pues dice que aun cuando Jesús estaba fuera de casa trabajando o de viaje, San José seguía en la presencia de Dios al permanecer cerca de su esposa. Aunque San José no adoraba a la persona de María, adoraba a la persona de Dios, de Jesús, que habitaba en María. Porque si entendemos esto del microquimerismo fetal, entonces se podría decir que María siempre tuvo parte de Jesús dentro de sí. Entonces, ¿cómo no va a ser, digamos, la elegida de Dios? Una persona que a pesar de que ya era madre, ya había dado a luz, pues hay dentro de sí parte de Jesús, parte de verdad. Y esto va a ser un paréntesis. No nos puede escandalizar, pero nos parece algo muy bello, demasiado bello, porque entonces Dios sigue estando en María. Y entonces no nos puede escandalizar una cosa, y es que nosotros también llevamos parte de Jesús. ¿Cómo así? Claro, cuando lo consumimos tenemos a Jesús adentro, como María lo tiene. Miren qué bonito y qué importancia entender la trascendencia que tiene la Virgen María y San José en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual. Y dice: estar cerca de María es estar cerca de Jesús, porque Él vive en ella. María tiene en su cuerpo algunas células vivas de su divino Hijo. Nuestro Señor no necesitaba estar en la casa de San José para permanecer en la presencia de Dios, porque donde estuviese María, allí estaba Jesús.
qué es lo que nos dicen en el momento, en todo el momento, en todo tiempo. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el Santo Rosario, ¿qué estamos haciendo? Estamos memorando, recordando, conmemorando, o sea, todo lo que pasó en la vida con Jesús. Entonces no podemos pensar o quedarnos, ay no, yo no puedo hacer esas prácticas porque son muy malas o porque no. O sea, esto es lo que nos está ayudando, lo que nos ayuda es a enamorarnos y a encontrar tantas cosas. Qué rico que nos sentáramos y se devolvieran unos segunditos y dijeran, voy a buscar esa palabra tan rara que no sé pronunciar porque se me olvida. Microquimerismo fetal. Eso. Y que dijera, bueno, a mí todavía me cuesta creer, todavía tengo mis dudas porque soy una persona que me falta, precisamente por eso estamos hablando de eso y le estamos pidiendo a San José que nos regale esa fe. Entonces esa es como la invitación. Y bueno, en la tarea es muy sencilla, pero muy tierna. Y es como San José, que es el primer adorador. Nuestros templos y nuestras iglesias ya tienen el tabernáculo, o el Santísimo, el Sagrario, que es María. Ya tienen a Jesús dentro, pero les hace falta un San José que contemple y adore. Y ese seremos nosotros. Vamos a ir en la medida de nuestras posibilidades al templo más cercano y estar lo más que podamos, mínimo 1 hora, pero lo más que podamos según nuestras disponibilidades, adorando como José, adorando y contemplando, cuidando al Sagrario que es María, a Jesús que está dentro y nosotros ser otro José. En esa casita de Nazaret que se transforma el lugar, el sagrario, que se completa cuando nosotros somos presencia viva de José en este lugar. Esa será la tarea. Qué bonita, ¿no? Tiernísima, hermosa. Y pasemos entonces, porque nos extendimos un poco, a las letanías. Letanías de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. noble retoño de David, ruega por nosotros. luz de los patriarcas, ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo, ruega por nosotros. José valientísimo, ruega por nosotros. José obedientísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, ruega por nosotros. amante de la pobreza, ruega por nosotros. modelo de los obreros, ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. pilar de las familias, ruega por nosotros. consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. patrono de los moribundos, ruega por nosotros. terror de los demonios, ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Y lo hizo Señor de su casa. Y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Memorare a San José. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas propicios y dígnate a acceder a ellas piadosamente. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro, un Dios te salve y un gloria por todas las intenciones de nuestro Papa, para ganar las indulgencias que se ganan por esta consagración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Chao.